Gran parte del arte y arquitectura, de la literatura y filosofía, de la política conocida como democrática y hasta de la ciencia que ha prevalecido y prevalece en esta esfera, se la debe a los antiguos griegos. Que Grecia haya tenido una influencia cultural tan poderosa en el mundo occidental es de lo más sorprendente, teniendo en cuenta que nunca existió un Estado griego unificado. En su lugar, la Grecia clásica consistió en unas 1000 ciudades-estado rivales con colonias repartidas por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. Estas ciudades-estado habían empezado a aparecer en el siglo VIII a.C. y cada una de ellas tenía una identidad muy fuerte y estaba centrada alrededor de una acrópolis, una ciudadela con templos dedicados al dios o a la diosa que protegían a la ciudad. Este robusto sentido de independencia se vio reforzado en parte por la geografía del país, con cada ciudad y su entorno agrícola aislados de los vecinos por macizos montañosos y el mar. Al principio, el poder en cada ciudad-estado estaba en manos de las familias nobiliarias, aunque se consultaban las asambleas de los ciudadanos adultos sobre ciertos temas. Las mujeres y los esclavos quedaban totalmente excluidos, pero una serie de factores impulsaron un cambio de poder. El primero de todos fue la extensión de la alfabetización iniciada por Tot en Egipto mucho tiempo antes, y la exposición pública de las leyes del Estado en forma escrita, que significó que el poder de los nobles quedaba circunscrito y abierto a su cuestionamiento. En segundo lugar, el establecimiento de nuevas colonias en ultramar dio a los ciudadanos la oportunidad de establecer nuevas formas de propiedad de la tierra y de organización política. En tercer lugar, el desarrollo de una táctica militar nueva y muy efectiva, en la que los aristócratas tradicionales con sus carros de guerra fueron sustituidos paulatinamente por formaciones de ciudadanos guerreros fuertemente armados, llamados hoplitas. Todo esto dio a cada hombre libre una sensación de poder real que el Estado se vio obligado a respetar. Estos desarrollos ayudaron al nacimiento de la democracia en aquellas ciudades-estado, especialmente en Atenas, la más poderosa de todas ellas, donde las decisiones las tomaban las asambleas de todos los ciudadanos adultos y hombres. La democracia no era universal o permanente. Hubo periodos de gobierno de tiranos o de pequeños grupos de ciudadanos principales conocidos como oligarcas. Los intentos del poderoso imperio persa del este de conquistar Grecia a principios del siglo V a.C. fueron derrotados por una combinación de la armada ateniense y del ejército de la otra gran potencia griega, Esparta. Como consecuencia de esta victoria, Atenas empezó a imponerse sobre sus vecinos y aliados menos poderosos, algunos de los cuales se volvieron hacia el rival de Atenas, como he dicho ya, Esparta. Las tensiones culminaron en la prolongada y destructiva guerra del Peloponeso, que se extendió desde el año 431 al 404 a.C. Con la derrota de Atenas, Esparta se convirtió entonces en la potencia dominante y tan molesta como lo había sido Atenas, provocando una serie de guerras internas en sucesión. Grecia, debilitada de esta forma, se convirtió en presa fácil para un ambicioso rey guerrero del norte, Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Con la victoria de Filipo en Queronea en el 338 a.C., Grecia quedó por fin unida, pero bajo un gobernante extranjero. Todas estas guerras tuvieron poco impacto negativo sobre la vida intelectual de Grecia. No está claro por qué el espíritu de investigación fue tan fuerte en la antigua Grecia, pero lo fue, y eso se muestra en el hecho de que la tan conocida palabra filosofía
deriva de la palabra griega filósofos, que significa amante de la sabiduría. Para los griegos la filosofía no cubría solo los campos de la ética, la metafísica y la lógica, sino también todo lo que ahora es tipificado como ciencia. Los primeros filósofos griegos del siglo VI a.C. rechazaron las explicaciones mitológicas anteriores del mundo físico y buscaron en su lugar un único elemento que creían que era el fundamento de todo. Así pues, los seguidores de Pitágoras, por ejemplo, intentaron describir la naturaleza en términos numéricos, mientras que otros examinaron a través de paradojas la naturaleza de lo infinito y cuestiones como si el cambio, tal y como se representa en el movimiento, es una realidad o una ilusión. En el siglo V a.C., el filósofo ateniense Sócrates puso el foco en temas éticos y políticos, elaborando un método intelectual de preguntas y respuestas para examinar la validez lógica de las proposiciones. El discípulo de Sócrates, Platón, afirmó que la naturaleza última de la realidad no se puede percibir a través de los sentidos, sosteniendo que el mundo físico que experimentamos solo es una sombra de la forma ideal de las cosas. El pupilo de Platón, Aristóteles, tenía un punto de vista más analítico, intentando definir, catalogar y explicar el mundo en que vivía. Además de esto, y de examinar otros temas de tipo ético, estético, metafísico y político, también prestó atención a temas como la biología, la física y la cosmología. Las enseñanzas de Aristóteles dominaron tanto el pensamiento islámico como el occidental hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Los dioses olímpicos eran las principales personalidades del panteón griego, que moraban en el monte Olimpo, el más alto de Grecia. Llegaron capitaneados por Aaragot, uno de los altos sacerdotes de Atlantis, y se instalaron en áreas relativamente inaccesibles del monte Olimpo, el más alto de Grecia, como os decía, y aunque intentaron mantenerse al margen de todo, fueron poco a poco descubiertos y convertidos en dioses, habida cuenta de su corpulencia, estatura de más de 5 metros y una belleza sin igual. A ellos les fueron consagrados tanto templos como festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas, siendo considerados los más importantes dentro del amplio conjunto de las deidades de la mitología griega. En sus orígenes, los primeros cultos se remontan aproximadamente hacia el año 5000, 6000 a.C., ¿no? Posteriormente se reanudaron con gran ímpetu hacia el 3500 a.C. El culto a las deidades de la antigua Grecia permanece vigente en el helenismo. Ellos tenían un concepto de 12 dioses a quienes creían haber identificado. Es más antiguo este concepto que cualquiera de las primeras fuentes griegas. La palabra Dios ya era atribuida en aquel entonces a Zeus, mientras que Teo se refería a los restantes. Hubo en diferentes épocas entre 12 y 14 dioses diferentes reconocidos como olímpicos, ¿no? Aunque nunca más de 12 a la vez. Siempre se utilizó este conjunto de 12. De este concepto es como se hace referencia a ellos, los 12 olímpicos, que fueron Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemia. También fueron considerados en su momento dioses olímpicos Hestia, Deméter, Dionisio, Hades, Persefone, Hebe, Asclepio,
Eros, Pan y Heracles. El punto de vista griego sobre el arte y su filosofía quedan reflejados constantemente en todas sus expresiones. Sus esculturas pretenden encarnar el ideal platónico de la belleza última, más que representar individuos reales con todos sus supuestos defectos. La arquitectura griega se basa en las formas geométricas representadas por la creencia pitagórica en el significado primordial de los números y sus relaciones en la naturaleza, y resume todo lo que se entiende por arte clásico: equilibrio, proporción, armonía, perfección. Los valores estéticos griegos fueron adoptados en su conjunto por los romanos posteriormente, pero fueron olvidados después del colapso del Imperio Romano. Su redescubrimiento en Europa en el siglo XV condujo a algunos de los más grandes logros artísticos del Renacimiento. Y fue precisamente el Renacimiento el que asistió también a una renovada popularidad como tema tanto del arte como de la literatura, de los mitos griegos y de las historias sobre la guerra de Troya y sus consecuencias, tal como las cuentan Homero y otros, en especial el poeta romano Ovidio. Igualmente profunda en su influencia fueron los dramaturgos griegos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas tragedias exploran el comportamiento humano en las circunstancias más extremas, provocando en la audiencia lo que Aristóteles definió como piedad y terror. Sus obras han tenido una gran influencia en la dramaturgia occidental y más aún en la forma en que nos vemos como seres humanos. Grecia fue la cuna de algunos científicos destacados, como Pitágoras en el siglo VI a.C., que definió la Tierra como una esfera y estableció la base numérica de la armonía musical. Empédocles, que vivió entre los años 490 y 430 a.C., defendió que toda la materia está formada por 4 elementos. Demócrito también vivió entre los años 460 y 370 a.C., y Leucipo, siglo V a.C., sugirieron que la materia estaba formada por partículas minúsculas, idénticas e indivisibles, llamadas átomos. Hipócrates, del 460 al 377 a.C., fue conocido como el padre de la medicina. Euclides, alrededor del 300 a.C., fijó los principios de la geometría. Aristarco de Samos, allá por los años 310-230 a.C., descubrió que la Tierra gira sobre su propio eje y orbita alrededor del Sol. Arquímedes, que vivió desde el año 287 al 212 a.C., fue un pionero del campo de la mecánica e inventor de numerosos artefactos ingeniosos. Eratóstenes de Cirene, desde el 276 al 194 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra con un alto grado de precisión. Así pues, todos debemos mucho al Imperio griego. Fue importante. La primera vez que los seres humanos empezaron a formularse preguntas sobre la infinitud y sobre el mundo en que vivían e intentaron responderlas.